Dice así la palabra del Señor. Oí esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. A lo largo de la historia, siempre han existido personas que usan el poder y sus recursos para aprovecharse de los más débiles, de los más pobres. Pero algo que resulta aún más sorprendente de todo eso es que muchas veces esas mismas personas también practican la religión, profesan la religión cristiana, van al culto, cantan himnos, presentan ofrendas y hablan de Dios, pero su vida diaria contradice completamente lo que dicen creer. Y esto nos muestra una realidad muy seria, porque es posible vivir en injusticia mientras se mantiene una apariencia de devoción religiosa. Es posible que estas cosas puedan pasar en la vida de una persona. Esto mismo estaba ocurriendo en el pueblo de Israel en los días del profeta Amós. Había gran prosperidad económica, había una gran actividad religiosa cuando nosotros leemos los textos que nos presenta el profeta Amós, pero al mismo tiempo había opresión contra los pobres y una adoración corrupta delante de Dios. Por eso, Dios levanta al profeta Amós para denunciar esta situación en el pueblo de Israel. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, Dios nos revela cómo responde frente a este tipo de pecado. Así que vamos a ver en esta tarde, Dios humillará a los opresores y endurecerá a los idólatras. Y el profeta Amós nos muestra 2 maneras en las que Dios le responde al pecado de su pueblo. Y en primer lugar, los opresores orgullosos serán humillados. Y en segundo lugar, los idólatras obstinados serán endurecidos. Los opresores serán humillados y los idólatras obstinados serán endurecidos. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, los opresores orgullosos serán humillados. En los versículos del 1 al 3. Y vamos a ver aquí, en primer lugar, cómo describe el profeta Amós el pecado de estos opresores orgullosos. En el versículo 1 dice:
oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ahora debemos recordar que Amós no fue entrenado como un profeta. Él no hacía parte, como ya es conocido por nosotros, de la escuela de los profetas, sino que Amós era un simple pastor y agricultor. Era también un boyero. Así que Amós habla en la jerga de su oficio. Y él compara a las mujeres indulgentes de Israel con vacas de Basán. No es un piropo que él está dándole a las mujeres de Israel, sino que él realmente está utilizando un sarcasmo en ese lugar. Es una ironía profética muy fuerte que utiliza el profeta aquí, al comparar a las mujeres indulgentes de Israel con las vacas de Basán, donde él quiere referirse o parece referirse al comparar a las mujeres indulgentes de Israel con las vacas de Basán. Se refiere al lujo que disfrutan las mujeres ricas de Samaria, o que disfrutaban las mujeres ricas de Samaria, como también a cierta voluptuosidad y sensualidad que les proporcionaba su extravagante estilo de vida. Vivía en un estilo de vida extravagante. Estas vacas de Basán eran un tipo de ganado muy fuerte, un tipo de ganado fuerte, robusto, y al estar en Basán, un territorio muy maravilloso, apto, hacían que este tipo de ganado pudiera desarrollarse mucho mejor. Eran mucho más grandes, mucho más fuertes. ¿Sí? Pero hay que recordar también que Amós no está insultando la apariencia física de estas mujeres. Porque alguno pudiera pensar, bueno, al Amós usar o comparar a las mujeres indulgentes de Israel, pudiera que está insultando la apariencia física de estas mujeres, ya que estos animales eran caracterizados por ser fuertes, gordos, ¿sí? Pero no, Amós no está insultando su apariencia física, sino que más bien Amós está atacando su complicidad moral, su extravagante estilo de vida. Pero también cabe recordar aquí, hermanos, que esas vacas de Basán eran muy reconocidas en su época, no solamente porque eran grandes y fuertes, gordas, al estar en el pasto de Basán, sino porque estas vacas eran reconocidas por ser descontroladas y rebeldes. Era un tipo de ganado muy descontrolado y muy rebelde. Un tipo de ganado que no se mantenía en los límites de sus pastos, sino que ese tipo de ganado atravesaban las cercas, rompían todas las vallas e invadían los campos vecinos. Teniendo un buen pasto en su lugar y los límites para poder estar, este tipo de animales eran animales que saltaban los corrales, que dañaban las puertas, los corrales, invadiendo los campos vecinos. Pero no solamente hacían esto, eran descontroladas y rebeldes, sino que también empujaban y corneaban a los ganados más pequeños, aquellos que no estaban a su altura. Cuando veían un animal que no estaba a la altura de ellos, entonces ellas
venían y las corneaban, las atacaban. Entonces, mire que cuando el profeta Amós está haciendo esta ironía o esta referencia en comparar a las mujeres indulgentes de Israel con las vacas de Basán, todo ese tipo de cosas están en mente para el lector en ese momento. Esta es una comparación que hace el profeta aquí. Y entonces podemos ver entonces cuando él dice en los versículos siguientes, después de comparar a las mujeres indulgentes de Israel con las vacas de Basán, que dice que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Ese era el estilo de vida de estas mujeres y de estas personas ricas en Samaria, en Israel. El asunto no es que estas mujeres fueran ricas, hermano. El problema no es que estas mujeres tuvieran dinero, sino que el problema era cómo ganaron o cómo obtenían sus riquezas y su opulencia, lo cual nos describe el texto que era oprimiendo y aplastando a los menos favorecidos. Hermanos, el problema no es que uno tenga dinero, porque Dios puede concederle a una persona la oportunidad y la capacidad de poder adquirir dinero. Pero el asunto es cómo obtienes esos recursos. Explotando, robando, exprimiendo, aplastando a los otros. Ese era el caso de las mujeres de Israel, de algunas mujeres de Samaria. Y por eso el profeta Amós hace una denuncia muy fuerte. Oprimían al pobre y quebrantaban al menesteroso. Y uno cuando lee de entrada, oprimir al pobre, pues si ya era pobre, pero no le importaba que fueran pobres, los oprimían. Una persona menesterosa era alguien realmente necesitado, no me importa, cualquier cosa que yo pueda sacar provecho de ellos, lo saco. Así que lo importante para ellos no era la justicia, no era el amor al prójimo, sino sus propios intereses, sus propios beneficios. Se aprovecharon de su pobreza y de su necesidad, e incluso de su incapacidad para ayudarse a sí mismos. Muy probablemente, los maridos de estas mujeres eran hombres que estaban como jueces y magistrados, que estaban en algún nivel de autoridad y de influencia en Samaria. Y estas personas hicieron uso de su poder como jueces o magistrados para invadir los derechos y las propiedades de los otros. No importa que sean pobres, no importa lo que sean. Y es posible que estas mujeres no hayan estado directamente involucradas en el maltrato a los pobres, pero sus incesantes demandas de lujos llevaron a sus maridos a mayores injusticias. Mire cómo dice el texto, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Muy probablemente ellas no eran las que maltrataban o exprimían a estos hombres, pero como eran mujeres que querían vivir en lujos, extravagancias y demás, entonces estas demandas incesantes de lujos, de extravagancia de estas mujeres llevaron a sus maridos a cometer estas injusticias. Les decían a sus maridos, a sus señores o maridos, traigan y beberemos. Bueno, y podríamos aplicar esto aquí, hermanos. Y decir que el lujo
El lujo sin misericordia es idolatría. Y usted me dirá, ¿por qué? Sí, hermanos, el lujo sin misericordia es idolatría. Porque cuando hablo de lujo, hablo de aquello que es excesivamente costoso, que no es necesario, sino que se tiene simplemente porque quiere aparentar. No es algo que usted necesite, hermano. Cuando ese lujo se convierte en un fin en sí mismo, es decir, cuando este se convierte en nuestro objetivo principal, en el propósito de nuestra vida, entonces eso se convierte en nuestro ídolo. Y ese era el asunto que estaba pasando con estas mujeres en el pueblo de Israel. No les importaba la misericordia. No les importaba para nada al prójimo. Es el yo. ¿Cómo esté yo? ¿Cómo me siento yo? Hermanos, y yo tengo que decir que el lujo no es condenado por sí mismo. O sea, usted quizás puede tener la oportunidad de poder tener ciertas cosas y el Señor así le provee. El lujo no es condenado por sí mismo, pero lo que sí es condenado por las Escrituras es su desconexión de la justicia y de la misericordia. Cuando usted desconecta esto de la justicia y la misericordia, cuando lo más importante para usted es usted, lo que yo quiero tener, sin importar que incluso otros puedan estar pasando necesidad a su alrededor, o incluso usted pueda pasar por encima de ellos para lograr su propósito. Permítame citarle un texto aquí en el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 al 50. Aquí el profeta Ezequiel dice algo muy importante con respecto a esto. Ezequiel 16, del 49 al 50. Dice el profeta Ezequiel: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma tu hermana? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Mire esto. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hermano, era una nación o era un pueblo que tenía mucha saciedad de pan. Tenía mucha abundancia, pero no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Y mira lo que determina el texto. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Eso es abominación delante del Señor. Y míralo cómo termina. Y cuando lo vi, las quité. Dios abomina eso, hermano. Es una gran abominación delante del Señor. Y este fue uno de los pecados y de la maldad de Sodoma. Simplemente pensar en nosotros, pensar en Él, y no importa en los demás. No me importa el prójimo, no me importa el necesitado, cuando tengo la oportunidad de poder compartir. Es que de hecho, hermanos, cuando Dios concede a nosotros la oportunidad de tener cierta capacidad económica y cierta prosperidad en nuestras vidas, no es para que nosotros simplemente gastemos para nuestros propios deleites. Eso tenemos que pensarlo nosotros, hermanos. Debemos pensar es, ¿cómo puedo yo aprovechar aquellos recursos que el Señor me ha dado para poder glorificar su nombre? ¿Cómo puedo servir a través de esto? Hermano, Dios confronta ese pecado. Y la verdad, ahí en nuestro texto, Dios lo confronta desde la vida cotidiana. Miren, la escena aquí, cuando estas mujeres le dicen a sus señores o maridos, traed y beberemos, es casi como una escena doméstica, de familia. Es casi como trivial.
en donde las mujeres le piden bebida y le dan órdenes a su marido de cosas que ellas quieren tener. Pudiera pasar de manera imperceptible. Pero hermano, Dios ve en esos gestos cotidianos la raíz. Y la raíz es un corazón egoísta e injusto. Un corazón egoísta e injusto, hermano. Un corazón que solamente piensa en mí. Un corazón injusto. Así que podemos ver entonces en los versículos 2 y 3 cómo ratifica Dios la sentencia de este castigo. Dios dice entonces en los versículos 2 y 3, Jehová el Señor juró por su santidad. Hermanos, Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que las llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová el Señor. Hermanos, que Jehová el Señor juró por su santidad. Esto es algo realmente fuerte. Esto es un juramento solemne, muy solemne y sumamente seguro de parte de Dios. La santidad de Dios es conocida como el núcleo de su propio ser. Y aquí Dios jura por su propia existencia. Dios está diciendo por sí mismo, juro por mí mismo. ¿Qué jura el Señor ahí, hermanos? Cuando Jehová, Dios, juró por su santidad en Amós capítulo 4, versículo 2, Dios le garantizó al pueblo de Israel que el juicio se haría realidad. Porque el Dios santo que no miente, su santidad no puede dejar sin castigo el pecado. Su santidad no puede dejar sin castigo el pecado, hermanos. El Señor había anunciado por medio de sus profetas que Israel se volviera de sus pecados una y otra vez, pero el pueblo de Israel no prestaba atención. Muy probablemente el pueblo de Israel llegó a pensar que Dios y sus profetas no estaban hablando en serio, que se estaban burlando de ellos quizás. Así que por consiguiente, el Señor Dios Todopoderoso jura por su santidad, por ese atributo suyo que es en gran medida su gloria. Esto es algo serio. Y es el atributo, hermanos y amigos, que es en gran medida glorificado en el castigo de los malvados. Cuando los malvados, cuando los rebeldes sean castigados, ese atributo de la santidad de Dios será glorificado en el castigo de ellos. Porque Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Miren cómo lo expresa Job en el capítulo 4, versículo 8 al 9. Job capítulo 4, versículo del 8 y 9. Dice Job, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Pero termina diciendo, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira serán consumidos. Aquellos que viven en iniquidad y maldad y rebeldía, si no se arrepienten no pueden esperar pasar por alto, que el Señor los va a pasar por alto. Eso es, como dice en el Nuevo Testamento, todo lo que el hombre sembrare, en Gálatas, eso recogerá, eso cosechará.
y al final serán consumidos por el aliento y la ira de Dios. Su justicia y su santidad será exhibida. Y dice, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y hermanos, este lenguaje que utiliza el profeta Amós aquí no es un lenguaje metafórico. Aquí en este punto, Amós no está utilizando un lenguaje metafórico, sino que él más bien está describiendo exactamente la práctica militar de los asirios, quienes conquistarían al pueblo de Israel después. Estos asirios conquistaban ciudades y ellos hacían lo siguiente: abrían brechas en los muros. ¿Para qué? Para sacar a los habitantes uno por esas brechas cuando sitiaban una ciudad. Llevaban desnudos a las personas atadas con cuerdas. A los esclavos los llevaban desnudos, atados con cuerdas uno al otro. Pero también utilizaban ganchos, hermanos, ganchos, así como dice el profeta allí, que atravesaban el labio inferior del esclavo para forzar su marcha uno al otro, para poder llevarlos y caminar cientos de kilómetros para llevarlos hasta Asiria, su ciudad, como esclavos. Hermanos, y eso es exactamente lo que Amós profetiza aquí. Eso es exactamente lo que Amós profetiza. Él dice, vienen días sobre ustedes en que serán llevadas con ganchos, sus descendientes también como anzuelo de pescar. Hermanos, y la profecía se cumplió literalmente. Esta profecía del profeta Amós se cumplió literalmente y se cumplió en el año 722 antes de Cristo, con la caída de Samaria y el exilio del reino del norte. El imperio asirio, bajo el mando del rey Salmanasar V, sitiaron a Asiria por 3 años. A Samaria por 3 años. Y el profeta Amós predijo esto unos 30 o 40 años antes de que esto ocurriera, hermanos. Antes de la caída de Samaria. Mire, Israel escuchó la advertencia. Dios en su gracia advierte al pueblo, como lo veíamos en una oportunidad. No hará Dios nada sin que revele su secreto a sus profetas. Dios iba a hacer algo contra el pueblo de Israel, pero antes de hacer esto, Dios levanta al profeta Amós y le dice lo que va a hacer. Pero Israel escucha la advertencia, Israel no se arrepiente. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, usted encuentra de una manera muy detallada este evento. Solamente voy a tocar algunos versículos. Pero si usted quiere profundizar, usted lea el segundo de Reyes, capítulo 17, y va a ver usted el relato de la caída de Israel. Este que profetiza el profeta Amós aquí. Pero en el versículo 5 del capítulo 17, dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. 3 años sitiándola. Versículo 20.
del capítulo 17. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Dios hizo esto con el reino del norte hasta echarlos de su presencia. Versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Hermanos, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Serfabaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Dios saca por medio de Asiria a el reino del norte, a Samaria, los exilia y trae otras personas a ese lugar. Este pueblo que en gran prosperidad, el pueblo de Dios, Dios dice que los quitaré de delante de mi rostro. Y el profeta Miqueas en el capítulo 1, versículo 6, él da una imagen resumida de lo que pasó con Israel, especialmente Samaria. Haré pues de Samaria montones de ruinas. ¿Qué vino a hacer Samaria? Montones de ruinas. Y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus simientes. Hermanos, esta es una imagen totalmente catastrófica de una nación que, como leemos, en un momento muy próspera. Mujeres opulentas, una gran prosperidad económica, pero el Dios Santo es un Dios que ve el pecado y lo castiga. Dios en ninguna manera tolera el pecado, hermanos. En ninguna manera. ¿Cuántas veces el Señor te ha advertido acerca de ese pecado que tanto amas? ¿Cuántas veces el Señor te ha advertido por medio de su palabra predicada, leída en su devocional, leída o escuchada por medio de la predicación en el internet? ¿Cuántas veces Dios te ha advertido acerca de ese pecado que tanto amas y que tanto consientes? ¿Y cuántas veces has ignorado y postergado tu arrepentimiento? ¿Cuántas veces? Y quizás lo haces creyendo fantasiosamente en tu corazón que no te va a pasar nada. Que como tú eres cristiano, no va a pasar nada. Que lejos estás de conocer al Dios de la Biblia. El Dios Santo. Al igual que Israel, desechas una y otra vez la palabra del Señor hasta que llegó el juicio. El juicio de Israel, después que el profeta habló acerca de estas cosas, y obvio, no fue el único que habló de parte de Dios para que el pueblo de Israel se arrepintiera. Pero después del profeta Amós, 30 años después pasa eso. No tienes que esperar que pasen 30 años, solo el Señor sabe cuánto tiempo nos dará. El asunto es que, hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuándo vas a tomar en serio la palabra del Señor? ¿Cuándo es que vas a tomar en serio que esta palabra es la palabra del Dios vivo? Y que lo que Él te dice es verdad. Que Él es un Dios santo. Que demanda de aquellos que profesan ser su pueblo obediencia, arrepentimiento, una vida transformada. Pero pasamos al segundo punto. Los idólatras obstinados serán endurecidos en sus idolatrías.
versículos del 4 al 5. El profeta dice: id a Betel y prevaricad. Este dicho es expresado con ironía. Cuando Dios dice por medio del profeta Amós, id a Betel, no está haciendo una invitación sincera, no está diciéndole, vayan a Betel y prevariquen y pequen. No, hermanos, es una ironía profética. Donde el profeta está diciendo, vayan y sigan con su falsa religión. Permítame ilustrárselo de la siguiente manera. Es como cuando un médico le advierte seriamente a un paciente y le dice, mira, si sigues consumiendo azúcar en exceso, como lo estás haciendo, tu salud se va a destruir. Pero el paciente ignora la advertencia y sigue consumiendo el azúcar. Después de insistir muchas veces, el médico dice en tono irónico, bueno, si no quieres escuchar, entonces sigue consumiendo todo el azúcar que quieras. ¿Qué entendemos ahí con respecto a eso? Que el médico está aprobando que usted siga consumiendo azúcar. ¿Qué usted va a decir? No, es que el médico me está diciendo que yo puedo consumir el azúcar que quiera. En ninguna manera el médico está aprobando que el paciente siga consumiendo azúcar. Más bien está mostrando lo insensato y lo peligroso de su comportamiento. ¿Quieres morir? Entonces sigue consumiendo el azúcar y verás que vas a morir. Es lo que está diciendo en pocas palabras. Bueno, lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Era una ironía. Dios no estaba invitando al pueblo a pecar por medio del profeta. No. Sino más bien Dios estaba desenmascarando la hipocresía del pueblo de Israel. Dios le estaba diciendo, vaya, prevariquen. Eso es lo que ustedes quieren. Pecar. Y debido a que los reyes de Israel, los de Samaria y el reino del norte, no querían que su pueblo fuera al reino del sur, al reino de Judá, y sacrificaran allá en Jerusalén, que era el lugar donde Dios había establecido la adoración. Entonces ellos, los líderes, los sacerdotes, establecieron centros de adoración rivales en ciudades como Betel y Gilgal. O sea, ellos dijeron, no tenemos que ir a Jerusalén. Podemos establecer aquí, en Gilgal y en Betel, centros de adoración y adorar a Dios aquí. En otras palabras, el reino del norte estableció un santuario a Dios sin autorización divina. Vamos a establecer aquí. No tenemos que ir a Jerusalén. Vamos a adorar a Dios aquí. Pero Dios no autorizó eso. Y ellos convirtieron así estos lugares, Betel y Gilgal, en símbolos de idolatría institucionalizada. Es decir, ya habían acordado que ahí iba a ser el lugar donde iban a adorar a Dios, supuestamente. Ellos ofrecieron sacrificios en estos lugares y lo hacían supuestamente al Señor, para el Señor. Pero debido a que la ofrenda no se hacía en obediencia a Dios, esto era solamente una transgresión, hermanos. Estaban prevaricando, aumentando la rebelión en Gilgal. Cada vez que ellos ofrecían estos sacrificios delante de Dios, lo que estaban haciendo era aumentar la rebelión contra Dios, porque Dios no había mandado eso para con ellos en ese lugar. Por eso el profeta Amós lo usa como un ejemplo, hermanos, de cómo la religión
puede volverse en una fachada que encubre injusticia. Esa palabra prevaricat significa pecar deliberadamente. Ellos pecaron de manera deliberada. Así que no se trataba de un pecado meramente accidental, sino que era una rebeldía consciente. Ellos eran conscientes de lo que hacían, especialmente en el contexto del culto. Pero no les importaba. Ellos pecaban con conocimiento. Eso significa la palabra prevaricat en el contexto en que lo da el profeta Amós. Pecar con conocimiento. Sabían que Betel era un santuario ilegítimo. No había sido instituido por Dios para ser adorado Dios allí, pero no importa. Así que la adoración allí era pecado y no una devoción a Dios, porque Dios no había mandado eso allí. Y eso es un pecado de idolatría. Es un pecado de idolatría. Y mire cómo lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 20, hablando acerca del pecado de la idolatría, lo que produce en el corazón de las personas. Isaías 44, 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, su corazón engañado le desvía. ¿Para qué? Para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hermanos, la idolatría es un autoengaño. Es un autoengaño que nace del propio corazón, de su corazón corrupto que lo desvía y que sabe que esto es mentira, sabe que aquello no es lo que Dios está demandando, que esto no le agrada a Dios, y sin embargo persiste seguir en eso, hermano. Es tremendo este pecado. Y nos muestra el profeta Amós aquí cuán obstinados eran en el culto a sus ídolos el pueblo de Israel. Y también cuán dispuestos estaban a pagar un precio por ello. Porque ellos traían sacrificios y diezmos y ofrendas voluntarias. Es decir, todo lo que el Señor en la ley pedía al pueblo de Israel, ellos lo hacían. Pero traían a Gilgal y a Betel. Y esperando que por estas cosas serían aceptados por Dios. Pues estamos haciendo lo que Él pide en la palabra, ¿no? Traer sacrificios, diezmos y ofrendas voluntarias. Y de hecho, hasta más. Dice, traían de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Hermanos, eran muy obstinados en el culto a sus ídolos. Ellos hacían estas cosas pensando que iban a ser aceptados por Dios. Pero saben una cosa. Todo esto era abominación delante de Dios. Incluso, hermano, mire, a veces es sorprendente ver cómo aquellos idólatras en sus cultos son tan prolijos en ofrecer y dar para sus ídolos, tanto en dinero como en tiempo y cosas y demás, que muchas veces puede avergonzar nuestra mezquindad en el culto nuestro al Dios vivo y verdadero. Muchas veces está más dispuesto el hombre a ofrecer sus recursos económicos o físicos a sus ídolos en mayor medida que lo que puede hacer incluso alguien al Dios vivo y verdadero en su culto. Y es triste y lamentable eso. Avergüenza realmente, hermanos. Pero también nos muestra el profeta Amós cuán complacido estaban ellos mismos con estos cultos. Dice, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Así es como les gusta, está diciendo el profeta. Lo que era su propia invención les gustaba y estaban apegados a ello.
Ellos pensaban que debía ser agradable para Dios porque era conforme al gusto de ellos. O sea, si a mí me gusta, si a mí me parece bien, a Dios tiene que gustarle. ¿No le parece mucho a ciertas adoración en estos tiempos y muchos que profesan ser cristianos en nuestro tiempo? Lo importante es que a mí me guste, y si a mí me gusta, entonces a Dios también tiene que gustar. Eran desobedientes, tanto en corazón como en acción, pero a ellos les encantaba este tipo de cosas. Déjeme decirle que siempre está mal medir la adoración por cómo nos agrada a nosotros. La adoración no se mide por cuánto nos agrada a nosotros, porque es posible, y muy posible, que la adoración corrupta y desobediente sea maravillosamente agradable. Es muy probable esto, hermano, que la adoración corrupta y desagradable delante de Dios es, entre comillas, maravillosamente agradable. Es lo que más agrada a la carne, a los gustos, a los sentidos. Pero por supuesto no queremos caer en la idea de que la adoración debe ser desagradable, o dolorosa, o triste, para que pueda ser santa o aceptable. Esa no es lo que estoy queriendo decir aquí. Ese no es el punto, hermanos. El punto es que nosotros no medimos principalmente la adoración por cómo nos hace sentir o por cuánto nos gusta, sino que debemos medir nuestra adoración por cómo ésta honra a Dios. Si verdaderamente nuestra adoración honra a Dios o no lo honra. Y la verdadera adoración que honra a Dios es aquella que nace de un corazón entregado a la palabra de Dios, humillado al Dios de las Escrituras. Lo que Dios manda, eso hacemos. Pero el pueblo de Israel estaba obstinado en seguir en cuanto a esto. Así que Dios deja que sus necios corazones sean cada vez más oscurecidos. Que el pueblo de Israel quiere esto, listo. Entonces Dios los deja para que sean completamente entregados a ese poder engañoso, para que crean a la mentira, como dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad, entonces Dios los entrega al poder de la mentira y el engaño. Y es una manera en la cual Dios endurece el corazón de los hombres. No es que Dios opere de manera activa en el corazón del hombre para que crea la mentira. Lo deja en aquello que ellos quieren hacer en su malvado corazón. No quisieron recibir el amor de la verdad, sino que se complacieron en las injusticias hacia el pueblo de Israel. Oh, hermano, así serán avergonzados todos aquellos que ponen su confianza en cualquier otro Dios que no sea el Dios vivo y verdadero de la palabra de Dios. Concluyo. Amós nos muestra, hermanos, que Dios no ignora la opresión ni la idolatría. Los orgullosos que oprimen serán humillados. Esa es la verdad. Los que persisten obstinadamente en su idolatría serán entregados a un corazón endurecido. Por eso el llamado es claro en esta tarde. Hermano, abandonemos todo pecado, renunciemos a nuestros ídolos y humillémonos delante de Dios mientras hay oportunidad de arrepentimiento, mientras puede ser hallado Dios. Corramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Los opresores orgullosos serán humillados y los idólatras obstinados serán endurecidos. Pero los que se humillan hoy al Señor recibirán de parte de Dios misericordia en Cristo Jesús.